Universidad de Texas, en Dallas. También soy especialista en medicina interna de la misma universidad y me gradué de experiencia internado en Cayetano en el 2010. Y soy exfumador. Fumé más o menos por 10 años, en promedio una cajetilla, si no es más, al día. Antes de decidir que quería ser neumólogo y decidir que no se veía bonito que uno debe fumar siendo neumólogo. Así que dejé de fumar. Y con esa experiencia única, creo, tengo una visión diferente de lo que es el tabaco y la adicción. Por favor, no fumen para saber qué se siente. eh, uno es que lo primero que quería contarles era que hay esta idea en el mundo de los jóvenes y de los fumadores, e inclusive de los más grandes, de los adultos mayores, que hay algunos equipos de tabaco que son mejores que otros. Y la verdad lo que se sabe es que todo el tabaco, ya sea fumado o no fumado, genera daño en múltiples órganos, ¿no? E inclusive, por ejemplo, la juca, que es una pipa de agua que se utiliza en el Oriente Medio, tiene esta idea de que no es tan malo, ¿no? Y sin embargo, los estudios sobre el de juca muestran que es igual de malo que los cigarros, ¿no? Los vaping devices o los cigarros electrónicos, que salieron inicialmente como una idea de ayudar a las personas a dejar de fumar, no son buenos, generan una serie de problemas y antes de la pandemia justo estábamos viendo una epidemia en Estados Unidos y bueno, en el mundo, pero más en Estados Unidos, de ese daño pulmonar severo en pacientes que fumaban aceite de cannabis con estos vaping devices, ¿no? Y sí genera, como vamos a hablar en un rato, un montón de enfermedades posibles, ¿no? El tabaco es malo, o sea, no hay nada. Si alguien te quiere vender la idea de, ya supongo que eso ya no está pasando en el mundo de ahora, pero antes, en teoría, nuestros papás nos decían, ¿no? Ah, pues yo fumé porque a mí nadie me dijo que el tabaco era malo, lo cual es un floro, en mi opinión. Pero era lo que nos decían, ¿no? Pero ahora ya sabemos casi todo, ¿no? Hay 7.000 químicos y de ellos por lo menos 69 causan cáncer. Eso no quiere decir que los otros 7.000 sean seguros, simplemente que ya se aburrieron de investigarlo, creo. Lo otro que es importante saber es que el 90% de las muertes por cáncer de pulmón son atribuidas a tabaco, ¿no? Y el 80% del EPOC, ¿no? El otro 20% más o menos es por daño, ya sea en el daño pulmonar por humo de leña o consumo de biomasa, lo cual pasa mucho en el Perú y tienen que tenerlo en cuenta, sobre todo en pacientes que vienen de la sierra, donde las cocinas de leña son muy prevalentes. Y después tenemos que saber que más o menos el 73% de los fumadores activos tienen enfermedades relacionadas a tabaco, ¿no? Ya sea una estúpida bronquitis o un cáncer de pulmón, ¿no? Cada una de ellas más seguro, o sea, no necesariamente igual de severas, pero 73% es un montón. Y 50% de fumadores tienen condiciones relacionadas al tabaco. Eso quiere decir que dejar de fumar de manera temprana es la meta para poder tratar de sacarnos los riesgos que el tabaco trae, ¿no? Pero, bueno, ¿dónde estamos y dónde estuvimos y cómo vamos, ¿no? O sea, en el mundo, el tabaco es un hábito que está muriendo, ¿no? Gracias a Dios, aunque me va a dejar sin trabajo en la parte de neumología que más me gusta, que es nódulos pulmonares y diagnósticos y cosas divertidas, de lo cual no toca el tema de día. Pero si vemos algo que es claro en todo el mundo y se repite en el Perú, es que los pacientes fumadores generalmente son mayormente hombres, menos las mujeres, y a nivel mundial, en todo el mundo, este porcentaje va cayendo, ¿no? Siendo más o menos en promedio entre 22% y 20% de pacientes que fuman en ambos sexos, ¿no? Pero la diferencia es brutal entre hombres y mujeres, ¿no? Estamos hablando de 37% hombres versus 8% mujeres en el 2000, y esto va a seguir cayendo, ¿no?
Y en el Perú no hay ningún cuadrito tan bonito como ese. El anterior es de la OMS, que tiene un reporte bastante bueno sobre los trends, sobre cómo está yendo el tabaco en el mundo. Eh, Ojo que ambos datos, igual este de acá, es en pacientes mayores de 15 años, ¿no? Porque el tabaquismo juvenil es otro problema que es bastante prevalente en pacientes de Asia, perdón, en países de Asia, algunos países de África, pero sobre todo en Asia, la incidencia de fumadores tempranos de menores de 15 años es brutal. En nuestro país, gracias a Dios, los porcentajes han caído, ¿no? Estamos ahora en un promedio de 10% de pacientes que fuman, siendo igual mayoría de hombres, 15.7% y 3.6% de mujeres. Y eso se debe a que el costo del tabaco, se debe a muchas cosas, ¿no? Yo creo que la gente es un poco más inteligente que yo y deja de fumar o no fuma, pero también se debe a que el costo del tabaco ha ido subiendo con los años, ¿no? Ahorita una cajetilla de tabaco te puede costar entre 15 y 20 soles, cuando en el 2000, ¿cuándo fue? 2013, 2012, te costaba 5 soles una cajetilla de cigarro, ¿no? Y ese costo es realmente elevado cuando lo comparas a la región. Y es bueno porque cuando vemos los datos de cuántas vidas se salvan por subir el precio, es realmente significativo, ¿no? Una cosa que también es importante decir como dato aislado es que solamente entre el 9 y el 10% de lo que digamos, vamos a decir de otra manera, los impuestos que genera la venta de tabaco cubren más o menos del 9 al 10% de los gastos que genera el tabaco a nivel salud, ¿no? Los gastos del tabaco al año es brutal para el sistema de salud peruano. Si alguien tiene preguntas, me interrumpe, no tengo ningún problema. Hablando de muertes por año en el Perú, son 16.719 muertos, ¿no? Relacionados a tabaco, que podrían evitarse. Y eso genera no solamente bueno, eso lo voy a hablar en la siguiente slide, es que mejor no digo nada. El 12.5 de todas las muertes que se producen son atribuidas al tabaquismo. Es un montón en el Perú. Ahora, eso es obviamente un eslogan bastante fuerte para ver la parte es un marketing para que la gente deje de fumar y está bien. Pero también hay que decir que 12.5% de todas las muertes atribuidas al tabaquismo, de repente, si vemos eso con una visión un poco más crítica, de repente no es tan alto como 12. Pero lo que nos dice es que la mortalidad asociada al tabaquismo no solamente viene por el tabaco en sí, que te dé cáncer, sino que hay un montón de enfermedades asociadas al tabaco que te van a disminuir tu morbimortalidad, ¿no? O van a aumentar tu morbimortalidad. Esto es lo que les decía a ustedes, ¿no? O sea, el tabaquismo es un problema económico fuerte para las personas que no fuman y que tienen que pagarle las cuentas a los pacientes que fuman, ¿no? Estamos hablando de 745 millones de soles al año por EPOC. Y son pacientes que no, o sea, realmente no todos, pero los pacientes que tienen estadio 3 o 4 de EPOC no son productivos a la sociedad, no producen nada, no pueden ni caminar porque les falta el aire. Entonces, realmente no pueden producir ni un sol de esos 745 millones, ¿no? Los cánceres de pulmón y los cánceres asociados a tabaco, que son varios y ahora vamos a hablar de ellos, también genera un gasto muy grande. Y ese gasto es mínimo, porque si es que realmente tuviéramos un buen sistema de salud en el Perú, donde los cánceres y los cánceres de pulmón se trataban de manera temprana y adecuada con los estándares mundiales, el costo sería mucho más alto, pero acá uno no tenemos la medicina, y generalmente creo que es el 80% de los cánceres de pulmón son estadio 4, o sea, metastásicos, cuando ya los diagnosticaste, lo cual te baja el precio, pues. ¿Por qué? Porque ese paciente es un paciente para manejo paliativo y esos costos bajan. Entonces, por más que suene horrible, esos números deberían ser más altos si nuestra mortalidad fuera mejor, pero nuestra mortalidad es altísima en cáncer de pulmón acá, ¿no? ACV, el accidente cerebrovascular, obviamente esos tampoco, bueno, la mayoría no van a producir nada de lo que están gastando. Y el tabaquismo pasivo, que causa más o menos el 25% de los cánceres de pulmón asociado a tabaco, son tabaquismo pasivo, ¿no? Neumonías, bueno, neumonías van más relacionadas con el EPOC, porque el cáncer en sí no te va a generar neumonías. En eso estoy de acuerdo en este cuadrito que he traído, que esté bonito, pero
que la neumonía va más con una exacerbación del EPOC, ¿no? Y eso tiene un problema, estas datas tienen un problema porque a la hora que las sacas, se basan en los códigos CIE-10 que realmente van a depender de qué tan inteligente es el médico que los llena, ¿no? Eso es un poco más de lo mismo, ¿no? Te das cuenta de las muertes anuales atribuidas a tabaco, ¿no? EPOC, neumonías, pero obviamente esas neumonías generalmente son pacientes que tienen enfermedad pulmonar, ¿no? Cánceres de pulmón y otros cánceres que son más o menos 4.800 personas al año. Enfermedades cardíacas, y vamos a hablar un poco de por qué es que estas enfermedades cardíacas ocurren en pacientes que fuman, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Tabaquismo pasivo y accidentes cerebrovasculares, ¿no? Miren, no voy a hablarles de POC en el sentido de toda la fisiopatología y el daño y el manejo, porque estaríamos de acá hasta la medianoche hablando y no es la idea de esto, ¿no? Si alguien está interesado en EPOC y quieren que hable de EPOC específicamente en algún momento, yo feliz los ayudo. El EPOC es una enfermedad que va por dos áreas, pero empieza de la misma manera. Genera hay una inflamación persistente por un insulto que nosotros le damos, que es el tabaco, ¿no? Por un lado tienes la creación del enfisema y por el otro lado tienes la bronquitis crónica. La bronquitis crónica tiene más que ver con un problema de disfunción ciliar en los pelitos de la vía aérea que van a mover el moco hacia afuera, dejan de funcionar. Aparte de eso, hay una fibrosis y van a ver un edema en la pared del bronquio. Y eso va a causar, ¿por qué? Porque simplemente le estás metiendo un montón de rato. Es realmente un insulto perenne al pulmón. Y todo eso, la fibrosis con el edema van a reducir el tamaño de la vía aérea. Y si a eso le añades mayor secreción de moco por la misma inflamación y una disfunción ciliar, tienes lo que llamamos bronquitis crónica. Por otro lado, y eso lo vemos mejor en esta otra imagen de tórax, tienes el cigarro y el humo del cigarro, lo cual activa tus macrófagos que aumentan el problema inflamatorio. Y esto va a destruir la matriz extracelular, rompiendo las uniones entre los alvéolos y generando enfisema, ¿no? Aparte de eso, bueno, hay un sistema de reparación de la matriz que es inhibido por el mismo tabaco, ¿no? Y a esas son las dos presentaciones más comunes del POC, ¿no? Tienes la bronquitis crónica y el enfisema, que generalmente va un poco de la mano, ¿no? El enfisema puede ser tan severo que el paciente tiene un pulmón que parece que fuera un neumotórax o una radiografía de tórax. La bronquitis crónica es generalmente lo más común con pacientes que tienen mucha tos, mucha secreción purulenta. Y ambos pacientes que tienen EPOC tienen un síndrome obstructivo, tanto por la bronquitis como el enfisema, lo cual los pone en riesgo de tener neumonía, ¿no? Cuando un paciente tiene necesidad de oxígeno, siendo paciente con EPOC, la mortalidad a 4 años o sea, el 75% están muertos a 4 años. Y eso tiene que ver con un aumento de riesgo de infecciones. Como les dije, no voy a hablar mucho más de EPOC. EPOC y enfisema, sobre todo, es un tema que a mí me gusta mucho porque hay nuevas técnicas de tratamiento que incluyen válvulas endobronquiales y colapsar parte del pulmón con el enfisema, y es bastante bacán. Pero en este caso del tabaco no voy a entrar en más detalles porque creo que no viene al caso, ¿no? Básicamente, fumar aumenta tu riesgo de EPOC, pero no aumenta tu riesgo, causa EPOC. Y el EPOC también puede ser causado por otros insultos como el humo de biomasa. Y EPOC realmente malogra tanto tu calidad de vida como tu esperanza de vida, ¿no? La parte cardiovascular no es mi tema favorito porque, bueno, no soy cardiólogo, pero de hecho los pacientes que fuman cigarro generan un estrés oxidativo, ¿no? Y el óxido nítrico, que es uno de los sistemas para disminuir el estrés oxidativo, no funciona bien, lo cual genera una disfunción endotelial, aumenta la aterosclerosis y aumenta tu riesgo cardiovascular, tanto a nivel de grandes bajos como coronarias, cerebrales y ¿cómo se llama? Y carótidas, como las piernas, generando riesgo de trombosis venosa profunda, ¿no?
Además, lo cual es súper interesante, es el tabaco aumenta la resistencia a la insulina, ¿no? Y como ustedes saben, aumentar la resistencia a la insulina te lleva a un síndrome metabólico o a diabetes. Y diabetes en sí tiene un problema de aumento cardiovascular y de riesgo trombólico. Eh, Finalmente hay una activación del sistema simpático, que es básicamente lo que te da, una de las cosas que te genera placer o segregación de dopamina. Aumenta la presión y puede generar fibrilación auricular en pacientes que tienen mayor edad y otros riesgos, ¿no? Todo esto combinado puede generar falla cardíaca crónica, lo cual te va a llevar a admisiones recurrentes, ¿no? Esto me pareció súper interesante y lo puse solamente un detalle porque la acroleína no es uno de los químicos más comunes en el tabaco, pero sí en vaping, en los cigarrillos electrónicos, ¿no? Y esto está súper de moda porque después, como les dije, hubo tal problema con los pacientes que entraban a ventilador, inclusive en enfermedad severa, en síndrome de distrés respiratorio agudo, tipo lo que tienen los pacientes con COVID, pero de manera severa y no sabíamos por qué. Y una de las cosas es la respuesta inflamatoria que estos químicos producen, ¿no? Entonces, la misma crioelina puede reducir la contractilidad cardíaca, aumentar el riesgo de arritmias, aumentar la disfunción y generar cardiomiopatía. Bueno, hipertensión y trombosis van a ser lo menor riesgo, el menor problema que tengas si es que tienes cardiomiopatía dilatada con disminución de contractibilidad, ¿no? Básicamente vas a tener un problema de un abuelito de 80 años cuando tengas 40, ¿no? Voy a hablar de cáncer y una de las cosas que les quiero decir es, básicamente, eh, tenemos una lista muy grande de cáncer, tanto colorectal como cabeza y cuello, incluido esófago. Bueno, esófago sí es algo que sabemos, lengua, riñón, hígado, pelvis, uréteres, vejiga, pulmón, obviamente, mesoteliomas, leucemias, nasales, paranasales, páncreas, pene, estómago, cervix, y podría ser que cause carcinoma vasocelular y cáncer de mama, ¿no? Pero si solamente tomas el de pulmón, que es el más común, la mortalidad de cáncer de pulmón en Estados Unidos, donde tenemos, bueno, donde tienen, ya no, yo no estoy, donde tienen una respuesta al cáncer de pulmón mucho más agresiva y mucho mejor estructurada que lo que tenemos acá, la mortalidad es más, o sea, mata más gente que cáncer de colon, mama, y hay uno más junto. ¿Se imaginan? Entonces, solamente en eso ya estamos un poco, nos da una idea de lo malo que puede, o sea, del daño que te puede generar fumar. Creo que esto es lo más importante para ustedes. ¿Por qué? Porque si bien la mayoría de ustedes, ninguno va a ser neumólogo, probablemente nadie trate un paciente con EPOC en el futuro cercano. Y si lo hacen, realmente no les he dicho cómo tratarlo, simplemente les he dicho los riesgos. Es cómo dejas de fumar. Y para eso tenemos que entender que la nicotina genera una adicción psicológica. Me olvidé de poner acá el artículo, pero hay un artículo bastante bonito que compara la adicción psicológica de diferentes sustancias, donde el tabaco tiene la misma, el mismo nivel de adicción psicológica que la heroína. Entonces, tenemos que entender a nuestros pacientes en el sentido de que la adicción es muy fuerte y que el 48% de esos fumadores por lo menos ha intentado dejar una vez. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a juzgarlos y a mirarlos de manera peyorativa o la palabra que ustedes quieran, de entrada ya perdiste. Ellos ya han tratado de dejar de fumar generalmente y no han podido. Y si han llegado donde ti, donde ustedes, a tratar de pedirles ayuda, lo mínimo que pueden hacer es no juzgarlo y tratar de buscar cuáles son nuestras herramientas que existen para poder dejar de fumar. Y enseñarle una cosa muy clara, que es que lo más probable es que falle. Obviamente eso no es lo que quiere escuchar él, pero que no está mal, porque en una de esas, en uno de esos intentos, vamos a lograr que deje de fumar. Una de las cosas más claras que debemos de tener hoy en día es que dejar de fumar, así tengas cáncer terminal de pulmón, mejora tanto tu calidad de vida como tu pronóstico.
Entonces, nunca es tarde para dejar de fumar, inclusive si tienes cáncer metastásico hasta la uña. Puedes dejar de fumar y mejorar tu calidad de vida y tu esperanza de vida. ¿Qué podemos hacer para dejar de fumar? Primero es que existen medicinas, parches, lo podemos separar entre terapias de reemplazo de nicotina, que tienes los parches, los chicles, los caramelos y los inhaladores, tanto nasales como orales. Y tenemos las terapias químicas, ¿no? La terapia química, le digo química porque no sé qué decirle, bupropión y vareniclina, funcionan para tratar de simular el placer que te genera fumar o tratar de controlarlo de alguna manera. Estas medicinas funcionan mejor cuando las combinas con terapia. Cuando las usas solas, funcionan, pero no son lo más fácil, ¿no? Perdón, lo más efectivo. Entonces, la terapia cognitivo-conductual aumenta tu posibilidad de dejarlo en 1.5, la terapia en grupo en 1.8 veces, pero cuando lo combinas, la terapia más la farmacoterapia, esta es terapia cognitivo-conductual con farmacoterapia, es 1.83. Lo que me parece sumamente interesante de este cuadrito es que Champix o bereniclicina era 2.24, en teoría sin terapia. Entonces me puse a buscar el artículo de Champix y claro, estos frescos cuando buscaron a su aprobación en el FDA, hicieron que todos sus pacientes tuvieran terapia. Entonces eso es Champix más terapia, no solamente Champix. Pero Champix es una muy buena medicación con sus efectos secundarios, ¿no? Estas medicinas deberían de ser dadas por un especialista, en continuación con un psiquiatra. ¿Y por qué? Porque, bueno, el bupropión no tanto, pero el Champix sí puede generar alucinaciones y tendencia, aumento del riesgo de suicidio, ¿no? Entonces, si tienes un paciente que le vas a iniciar este tipo de terapias, no necesariamente necesitas un neumólogo, pero sí necesitas un psiquiatra que nos ayude a manejar, tanto a darle la terapia cognitivo-conductual o mandarle un psicólogo que nos pueda ayudar, y para que evalúe cuál es el riesgo de depresión y de alguna otra enfermedad psiquiátrica, ¿no? Es bastante común en mi especialidad ver a pacientes bipolares que fuman un montón, los cuales en mi pobre experiencia es sumamente difícil que dejen de fumar por su misma enfermedad, ¿no? Otras intervenciones que aludí antes era, ¿qué pasa si aumentamos el precio del tabaco? ¿No? Y nos damos cuenta que si aumentas en 25% el precio del tabaco, la mortalidad o la cantidad de muertes es más o menos, se reducen en un 100%, o sea, perdón, el porcentaje si aumentas el precio en 100%, la reducción de mortalidad es entre 20 y 25%, lo cual es brutal, ¿no? Y además que si nos ponemos a pensar, como les dije, la parte económica, si tú fumas, tu riesgo de necesitar un sistema de salud que pague por tus complicaciones es bastante alta, ¿no? Y los costos son altos, ¿no? ¿Por qué hemos de pagar por eso, ¿no? Es un tema sumamente controversial, pero yo creo que subir el precio del tabaco sí es algo que demuestra efectividad en los estudios, ¿no? Y bueno, mi charla es bastante corta. No sé si ustedes tienen alguna pregunta o algo más que quieran conversar. Yo feliz de conversar con ustedes y responder cualquier inquietud que puedan tener, ¿no?